Me despidieron tras 19 años llamándome un gasto inútil. La frase me golpeó como un objeto frío, sin gesto, sin emoción performativa por parte de quien la pronunciaba. Alejandro la dijo como si leyera un informe, como si en la sala hubiera números y no personas. Había una mesa larga, una luz fluorescente que cortaba las caras en ángulos duros y la credencial, mi credencial, la que había tenido pegada al bolsillo durante casi 2 décadas, sobre la superficie como si fuera un trofeo olvidado. La agarré con los dedos, noté el desgaste en la esquina, la etiqueta de nivel 5 todavía brillante. La dejé caer donde él la había colocado y me levanté. La puerta se cerró detrás de mí con el ruido seco de una decisión que no espera apelaciones. A través del vidrio, la sala volvió a su conversación de siempre. Optimizaciones, sinergias, recortes. Yo caminé por el pasillo pensando en el zumbido blanco de la sala de servidores, en la luz parpadeante de los racks, en la hora de una madrugada en la que había salvado una auditoría que podría haber costado a la compañía años de reputación. Pensé en los papeles que tenía en mi maletín. Documentación, diagramas, correos, todo lo que durante 19 años había sido la historia escrita de mi trabajo, y que, de pronto, parecía un archivo que nadie había leído. Si estás viendo esto y te interesa entender cómo se protege lo crítico dentro de una empresa, o simplemente quieres historias reales donde la experiencia choca con la optimización en un ring de juntas directivas, quédate conmigo y suscríbete. Esta historia no es solo mía, es la biografía de sistemas, de confianza que se construye y se subestima. Cuando me fui a mi casa esa tarde, la ciudad olía a lluvia y gasolina. No había rabia en mi paso, solo una precisión fría. Sigo siendo la persona que sabe cómo funciona lo que está en riesgo. No fui a protestar, no lancé amenazas. Hice lo que hace alguien que ha dedicado 19 años a diseñar una pieza de maquinaria invisible. Activé los mecanismos que estaban allí para proteger a los clientes cuando el custodio institucional dejara de existir. Permitidme que explique sin tecnicismos innecesarios. El sistema que custodiábamos, y aquí conviene que pensemos menos en líneas de código y más en contratos, tenía un requisito contractual y regulatorio simple en su forma, pero estricto en sus consecuencias. La custodia del servicio debía estar asociada a una persona verificada. Esa verificación tenía que renovarse o transferirse dentro de una ventana de 36 horas. Si nadie asumía la custodia en ese plazo, la compañía entraba en una condición que podía desencadenar incumplimientos en contratos federales por hasta $240 millones en cartera activa. Esos incumplimientos no son un golpe de suerte, son cascadas, fallas de verificación, rechazos automáticos, clientes exigentes que escalan al regulador y, finalmente, una lluvia de reclamaciones cuya suma puede llegar a decenas de millones en pérdidas inmediatas. Las estimaciones internas oscilaban entre 40 y 100 millones según la magnitud de la degradación del servicio. En términos prácticos, el custodio era una llave de confianza. No una llave física que se puede esconder en un cajón, sino una serie de credenciales, contratos firmados, contactos verificados en la Junta Federal de Supervisión de Cumplimiento, protocolos de emergencia y la capacidad operativa de ejecutar una transición sin interrumpir el servicio. Yo era esa llave. Lo había sido durante 19 años. Flashbacks vienen y van en la memoria. Recuerdo el primer servidor que entró en el cuarto donde hoy hay un templo de racks brillantes. Era el año en que terminé mi posgrado, y la compañía me dio, con la confianza que uno obtiene cuando nadie más quiere la responsabilidad difícil, la tarea de integrar un módulo de cumplimiento que nadie sabía cómo auditar. Fue una noche larga, café quemado, luz amarilla sobre una mesa llena de notas, y la mirada de Sofía, que entonces era la ingeniera junior que se negaba a irse sin entender por qué las trazas de auditoría eran tan importantes. Sofía me miró y dijo, «Si rompemos esto, nadie nos creerá cuando digamos que no fue un error». Tenía razón. Empecé a escribir todo. No exagero cuando digo escribir todo. Procedimientos, checkpoints, el quién hace qué cuando hay un fallo, cómo presentar un informe a la junta,
protocolos de custodia y, sobre todo, listas de personas autorizadas y sus alternativas. Escaneé contratos, generé plantillas para transferencias de responsabilidad, dejé instrucciones sobre cómo proteger las credenciales biométricas, sobre qué logs debían conservarse durante cuánto tiempo y por qué los backups no eran suficientes sin una verificación humana. Lo hice porque entendía que las empresas subestiman la continuidad hasta que la necesitan, y la necesitan en un momento de pánico. Pasaban los años y mi trabajo se volvió invisible. Es el destino de quienes arreglan las fisuras. Cuando el puente no se cae, nadie celebra. Cuando la auditoría sale impecable, el comité solo recuerda que todo fue como siempre. Ganamos contratos federales por la confiabilidad. Recuerdo la primera carta de la Junta felicitándonos por un ejercicio de cumplimiento ejemplar. La colgué en una carpeta de piel y guardé la copia digital con 1000 notas. Todo eso me valió una confianza que no se regala. Northbridge empezó a ser catalogada como un proveedor con firmeza operativa, y tras ello llegaron contratos más grandes. Los rituales de la profesión fueron apareciendo. Un café a las 10 con Ricardo, el director general, donde discutíamos cifras y él hacía comentarios sobre reducción de costes. Una charla breve con Gabriel, que en aquel tiempo era el responsable de redes y entendía mi manía por llamar la atención sobre puntos únicos de falla, y las charlas largas con Sofía, que pasó de ser junior a mi mano derecha en la documentación. También hubo noches de tensión con auditorías sorpresa. Una vez, recuerdo, un equipo federal llegó una madrugada. Sofía y yo tuvimos que reproducir en directo una serie de eventos y explicar por qué los logs mostraban exactamente lo que mostraban. Fue tenso, sí, pero salimos adelante. Esas noches son la razón por la que hoy la Junta nos conocía. No porque quisiéramos impresionar, sino porque éramos la combinación rara de preparación técnica y disciplina documental. Con el tiempo, sin embargo, cambió la dirigencia. Entró Alejandro. Su primera visita fue en un almuerzo donde prometió agilidad y optimización. A la gente le encantan las palabras nuevas. Alejandro venía de consultoras donde los recortes vienen con presentaciones bonitas y gráficos que caen como una lluvia rápida sobre los costes. En su mundo, la seguridad redundante era un lujo y la documentación exhaustiva, un lastre. Sus decisiones fueron sutiles al principio. Reducción de presupuesto en formación, aplazamiento de revisiones y el clásico «dejemos que los jóvenes aprendan en el trabajo». Sonaba pragmático. Por debajo había un desprecio por lo que no se ve. Yo no me opuse con discursos grandilocuentes. Hice lo que había hecho siempre. Envié emails, actualicé los manuales, propuse una lista de sucesores y señalé quiénes estaban cualificados para ser custodios interinos. Mis correos incluían pruebas, capturas de pantallas, firmas digitales, recomendaciones de la Junta. En esos correos expliqué con claridad por qué la custodia no es algo que se delegue de un día para otro. Requiere acceso legal, registros personales, verificaciones biométricas y entrenamiento específico. Mis advertencias fueron archivadas en una carpeta que se tituló Operativa Recomendaciones 2022-2028. Nadie llamó para decir gracias, pero mis documentos existían. La mañana del despido, Alejandro me citó a una reunión breve. Me dijo que estaba desalineada con la visión de eficiencia. Me llamó gasto inútil delante del equipo. Fue un efecto buscado, humillar para mandar mensaje. Ricardo, que suele ser más comedido, permaneció en silencio. Hubo gestos, miradas que pesaban más que palabras. Cuando dejé mi credencial en la mesa, noté la ligera sacudida que produjo. Alguien hizo una mueca. Tomás, un joven técnico que había sido promovido hacía poco, me miró con esa mezcla de confusión y exaltación que tienen los que todavía creen que los atajos son siempre soluciones. Salí y fui a casa. No abrí el maletín hasta llegar al ascensor. Caminé hasta la cocina, preparé un café y saqué la carpeta más gruesa. Mis manuales, los correos de años, las notas de capacitación, fotografías de pantallas y de certificados federales.
Todo estaba allí, y había una línea que nunca fallo en mis comunicaciones: documentación, notificaciones y, sobre todo, la comunicación formal hacia la Junta cuando se producen cambios de custodio. Teníamos protocolos para notificar revocaciones, transferencias y provisiones de emergencia. Esa línea existía para proteger al cliente, no al empleado. Si el custodio desaparece sin sustituto, hay que decirlo y activar medidas de mitigación. No soy apasionada por el dramatismo. Hice lo que uno hace cuando considera ética su trabajo. Notifiqué formalmente la revocación de mis privilegios, tal y como marcaba el procedimiento. Mandé el correo a la dirección establecida en los acuerdos con la Junta. Yo lo llamo el canal y, por transparencia, copié a Isabel, la abogada interna, e informé a Gabriel para que pudiera iniciar los trámites de provisión si la Junta lo permitía. Informé con lenguaje neutro, fecha, motivo, condición contractual y la instrucción de que para solicitar una provisión interina debían presentar evidencia de entrenamiento y firmas de los candidatos para ser custodios. Fue una acción administrativa. Era legal, era predecible, pero también era disruptiva porque obligaba a la empresa a enfrentar una cuenta regresiva que hasta ese momento habían ignorado. No hice nada excepcional en la técnica. No divulgó secretos ni activé mecanismos punitivos. Simplemente seguí el patrón que siempre enseñé. Si la custodia cambia, se notifica. Si no hay sustituto, se activa la cláusula de protección. La diferencia es que esta vez mi salida estaba vinculada a una decisión de gestión tomada sin contemplar la continuidad. En otras palabras, cuando yo dejé de ser empleada, dejé de ser custodio, y el sistema que dependía de una presencia verificada quedó sin esa verificación. La reacción no se hizo esperar. A los 15 minutos, la mensajería interna explotó con preguntas. Gabriel llamó. Isabel redactó un primer borrador de solicitud de provisión interina. Tomás y Valeria corrieron por los pasillos con una mezcla de pánico y adrenalina. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene las credenciales? La respuesta era técnica, y en ese momento frustrantemente simple. Ninguno de los candidatos propuestos había pasado por todas las verificaciones necesarias, y la Junta no admite improvisaciones. Es un sistema que protege a terceros, por eso es estricto. Mientras tanto, los indicadores empezaron a reflejar el cambio. Las primeras alertas no eran espectaculares: un pequeño incremento en los rechazos de verificación, notificaciones de clientes que no podían completar procesos, y en una de las grandes oficinas federales, una cola de solicitudes acumulándose. Los contratos incluyen cláusulas de monitoreo, y en cuanto detectan anomalías, su primer paso es escalar al regulador. Los clientes no esperan a que un director general encuentre la carpeta con las instrucciones. Ellos escalan, exigen respuestas, y si no las obtienen, retiran confianza. Es la mecánica fría de la confianza técnica. Si no está la persona que la garantía requiere, hay fricción. Me llamaron. Fue la Junta, o más exactamente, la representante Sara. Su voz no tenía dramatismo, pero sí la gravedad de alguien que revisa riesgos. Hemos recibido la notificación de revocación. Necesitamos confirmar que no hay sustituto verificado en la ventana de 36 horas y, si procede, evaluar la solicitud de provisión interina. No dijo ¿por qué? Dijo procedamos. Eso era todo. El protocolo avanzaba sin permiso para sentimentalismos. Desde mi cocina, con la taza de café aún tibia, miré los papeles y pensé en la ironía. Me habían llamado gasto inútil y, en los hechos, mis procedimientos se activaban para proteger a las mismas entidades que ellos querían optimizar a costa de lo que consideran coste. No era venganza, era un mecanismo de protección profesional que yo había mantenido con disciplina. Me llamaron para que volviera o para que revocara. No volví. En la oficina se desató algo que tiene patrones claros. Los que no entienden la complejidad pasan a la acción con urgencia, y la urgencia sin preparación multiplica el daño. Vi correos desesperados solicitando acceder a sistemas que no estaban autorizados,
pedimentos de reactivación apresurada y propuestas de puente que ignoraban la verificación biométrica y el registro legal requerido por la Junta. Isabel me llamó para decir que necesitaban mi cooperación para acelerar la provisión. Gabriel, con su voz tensa, me pidió pasos que yo no podía ni debía saltarme. Respondí con la misma claridad con que había actuado. Si quieren que la Junta autorice a Gabriel temporalmente, necesitan evidencias y firmas, no atajos. Mientras los minutos pasaban, el primer cliente importante notificó una degradación. No fue una catástrofe instantánea, fue una serie de pequeños rechazos, fallas en comprobaciones y mensajes de error que los equipos de atención al cliente no supieron resolver. En menos de 4 horas, un equipo de cuentas escaló a la dirección. Si no arreglan esto, no podemos procesar las renovaciones. Esas palabras se traducen rápidamente a cifras, tensiones contractuales y riesgos financieros. No había conspiración, solo consecuencias naturalistas de una decisión de despedir sin cláusula de sucesión operativa. La aerolínea con la que trabajábamos registró un volumen de verificación fallida. Una agencia federal inició un requerimiento de emergencia. Los medios, ávidos de mala gestión corporativa, olfatearon la historia. Me senté, escribí un segundo correo que era a la vez técnico y elegante en su tono. Registré la acción, ofrecí una lista de pasos formales que la empresa debía cumplir para solicitar provisión interina, y subrayé que yo no consideraría revertir la notificación sin documentación oficial que acreditara la transferencia. No por orgullo, por responsabilidad. La Junta no acepta atajos y los clientes merecen una transición certificada. En la madrugada, mientras la ciudad cerraba los bares y las luces de la avenida se convertían en un hilo, recibí un audio de Sofía. Su voz era grave, con una mezcla de binomio afecto profesional que solo los que han compartido mesas de trabajo entienden. Elena, dijo, hemos localizado tus instrucciones en el directorio. Están claras, pero el equipo no estaba listo. Necesitan más tiempo. Respondí con la calma que caracteriza mis llamadas nocturnas. Entonces, denme evidencias. Soliciten formalmente a la Junta. Presenten las firmas, no improvisen. La situación se tornaba política. Lo técnico había entrado en la sala donde las decisiones se toman por impacto y el costo de esa decisión empezaba a materializarse en números y en reputación. A la mañana siguiente, la oficina parecía un hospital de campaña. Gabriel intentaba reunir un paquete de evidencias. Isabel redactaba y redactaba argumentos legales. Tomás y Valeria practicaban presentaciones que no habían hecho en tiempo real. Las pantallas de monitoreo mostraban una fila creciente de tickets. Había una mezcla de culpa y de justeza en el ambiente. Culpa por no haber tomado en serio las recomendaciones, justeza porque la propia arquitectura de confianza definía lo que debía pasar. Hubo 2 llamadas que me marcaron especialmente aquel día. La primera fue de Ricardo. No vino con reproches, su tono era desolado, como quien contempla una factura que no esperaba recibir. Quería que volviera. Le expliqué, con la claridad habitual, qué tendría que presentarse a la Junta para que yo considerara anular la revocación. Una aprobación formal de la Junta, evidencia de entrenamiento y firma de los candidatos a custodio, y la certificación de que la compañía aceptaba las multas y sanciones que pudieran derivarse mientras la provisión interina estuviera activa. Es decir, no había lugar para promesas sueltas. La segunda llamada fue de la cuenta más grande, voz institucional, fría, preguntando por plazos. Me pidieron una garantía mínima. No tengo poder para regalar garantías. Lo único que tenía era documentación y la posibilidad de explicar qué había ocurrido. Les di lo que pude. Un resumen, fechas y una evaluación de riesgos. Su respuesta fue medida pero clara. Iban a iniciar un proceso de revisión contractual. Esas palabras hacen que los números pasen de abstractos a reales. Renovaciones en riesgo, pagos en espera, socios que miran con lupa. Cuando me acosté esa noche, no soñé. Estaba despierta pensando en redundancias, en cómo la empresa había preferido la apariencia de ahorro a la inversión en continuidad.
Pensé en mis 19 años, en las veces que alguien me dijo gracias, en las que me ignoraron, en la acumulación de pequeños desprecios que acabaron dando a Alejandro la impresión de que podía prescindir de lo que yo representaba. La ironía mordía. Me habían llamado gasto inútil mientras dejaban intactas las condiciones por las cuales mi rol se justificaba. La historia no se cierra aquí. Hay decisiones que se despliegan, que llaman a reuniones de emergencia y a la intervención de la Junta. Hay también consecuencias concretas. Contratos que se tensionan, cifras que tiemblan en las hojas de cálculo, e investigaciones que empiezan a mirar hacia prácticas de contratación y de supervisión. Pero, en ese punto entre la puerta que me cerraron y la alarma que sonaba en los servidores, sentía algo parecido a la calma resoluta que han aprendido quienes pasan la vida previniendo lo que otros subestiman. Al otro lado de la línea, la compañía tomó medidas improvisadas. Algunos directores preferían la velocidad a la verificación. Otros, alarmados, reclamaban procedimientos. Vi a Gabriel presentar un paquete incompleto a la Junta, vi a Isabel preparar un recurso legal y, en paralelo, a Tomás y Valeria, intentando sin experiencia suplir lo que la empresa había decidido reducir. La situación tenía la lógica de una cuenta regresiva. 36 horas. No era una cifra simbólica, era una ventana real dentro de la cual, si no aparecía un custodio verificado, los contratos empezarían a sangrar. Y allí, en la penumbra de mi cocina, con la taza vacía, la última notificación llegó. Un correo de la Junta confirmando la recepción de mi notificación y solicitando la documentación que la empresa presentaría para pedir la provisión interina. La pieza clave era la prueba de que los candidatos habían completado la formación y las verificaciones exigidas. Sin eso, no habría puente automático. Mientras miraba la bandeja de entrada, pensé en algo que les digo a quienes me acompañan en talleres. Documentar no es burocracia. Es un acto de cuidado hacia las personas que dependen de tus sistemas. Esa noche, la organización se dio cuenta de que había descuidado ese cuidado. No era una cuestión moral, sino de lógica operativa. Si un único punto de falla existe, tarde o temprano explotará. El teléfono sonó otra vez. Era Sofía, con una voz que ahora contenía una mezcla de cansancio y determinación. Han empezado a llegar los primeros reclamos, dijo. Necesitan una estrategia de comunicación con clientes. Van a pedir nombres, pruebas, garantías. Ella pensaba en los usuarios detrás de los números, gente que depende de que esos sistemas funcionen. Yo pensé en la misma gente. No era mi empresa, era responsabilidad compartida. En ese momento, mientras las piernas me fallaban de la tensión acumulada, un mensaje de texto de Tomás apareció en la pantalla. Hay un contador en el dashboard que marca la ventana. Está en 30 horas y bajando. La frase era simple y terrible. La cuenta regresiva ya había empezado. Se cerraba el círculo entre una decisión fría en una sala de juntas y la materialidad de la confianza técnica. Si no había custodio verificado en 36 horas, el regulador podría imponer medidas de emergencia. Los clientes podrían activar cláusulas de rescisión y la compañía tendría que afrontar pérdidas millonarias y un escrutinio que tomaría meses. Cerré los ojos por un instante y recordé una frase que escribí en un manual hace años. La confianza no se declara, se demuestra y su demostración exige continuidad. Esa continuación dependía ahora de que Northbridge, en minutos, supiera articular una petición sólida a la Junta. Y en esa petición, mi decisión de notificar la revocación era el disparador. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, con quienes no sabían que, en oficinas y servidores invisibles, se dirimía la reputación de contratos por cientos de millones. Dentro, las personas corrían haciendo lo que pueden cuando la prevención falla: improvisar, suplicar, redactar documentos a alta velocidad y, sobre todo, mirar a quien sabe cómo funcionan las cosas. Apenas antes de que alguien tocara el timbre para pedir una última reunión de emergencia, pensé en algo que no había querido decir hasta ese momento.
La dignidad profesional no se retira con una credencial puesta bajo la mesa. Me podían llamar gasto inútil, pero viéndolo fríamente, mi valor no residía en la tarjeta, sino en la red de garantías que había construido. Ahora esa red exigía ser considerada. La pregunta que pendía en el aire era simple. ¿Habían aprendido la lección a tiempo o habían enterrado su propia resiliencia en la prisa por recortar costos? La puerta del apartamento se abrió y la voz de Gabriel me llamó desde el descansillo, con esa mezcla de urgencia y cortesía que usan los que están a punto de pedir algo que antes se daba por hecho. «Elena», dijo, «necesitamos su ayuda para presentar la provisión». Afuera, las luces de la ciudad no sabían que alguien, en apenas unas horas, iba a decidir si la cuenta regresiva tocaba fondo o si la Junta concedía un arreglo temporal. Dentro, yo sostenía la carpeta con mis 2 décadas de trabajo condensadas en papeles y archivos, y por primera vez en mucho tiempo no sentía odio. Sentía la precisión del deber cumplido y la fría certeza de que las organizaciones que delegan memoria sin crear redundancia pagan un precio. Había llegado el momento de decidir cómo responderían ellos y con qué pruebas. La historia empezaba a bifurcarse en sendas que iban desde la rectificación responsable hasta la crisis pública con cifras en rojo. Pero todavía había una decisión por delante. La Junta, la provisión y la aceptación, o no, de que la empresa había subestimado su propio tejido de confianza. En la mesada, la credencial roja seguía siendo un objeto inerte. Fuera, la voz de la ciudad seguía indiferente. Dentro, el contador seguía bajando. Gabriel apoyó la mano en el marco de la puerta, con la chaqueta arrugada y la voz que intentaba sonar firme. «Necesitamos que nos ayudes a reunir todo», dijo. No me pidió que volviera a la compañía. Me pedía que hiciera lo que yo siempre hacía, organizar la verdad en forma de evidencia. No puedo revertir la revocación sin que haya documentación que respalde una transferencia, recordé. Él asintió, derrotado y casi al borde del agotamiento. Pasé las siguientes horas en el salón con mi carpeta abierta como un tablero de estrategia. Empecé por lo obvio, firmas. En los correos de años tenía constancias de entrenamientos, listas de asistentes, actas de sesiones prácticas. Algunos documentos eran digitales, con huellas de acceso y timestamps. Otros eran fotos borrosas de un pizarrón donde, en medio de un simulacro, Gabriel había dictado un paso que ahora necesitaban justificar. Lo que parecía una tarea rutinaria se volvió urgente. Había que reconstruir una cadena ininterrumpida de evidencias que demostrara, con la claridad que la Junta exige, que los candidatos propuestos habían pasado por las pruebas necesarias. Isabel consiguió una sala en Northbridge y me pidió que me presentara con todo. Había un nerviosismo nuevo en su manera de hablar. La abogada no temía a la ley, temía a la exposición pública y a las cifras que podían acabar en los balances. Cuando me senté a la mesa con Gabriel, ella cerró la puerta y dejó sobre la mesa una carpeta con hojas blancas en las que había bosquejado una narrativa. Tenemos que presentar esto como un proyecto de remediación, no como una solicitud improvisada, dijo. Fue precisa. Sabía que la Junta no actúa por compasión, actúa por evidencia. Mientras trabajábamos, la oficina era un paisaje de fachadas rotas por la prisa. Tomás y Valeria corrían de un lado a otro trayendo comprobantes, credenciales y certificados. Habían aprendido mucho en pocas horas. Su ansiedad se mezclaba con un deseo genuino de reparar el daño. Había algo de nobleza en esa prisa. Gente joven tratando de sostener una obra que no habían construido, pero que de la que ahora dependían. Isabel redactó la solicitud con la minucia de quien conoce que un párrafo puede abrir o cerrar una puerta. Incluimos listas de verificación, capturas de pantalla de cursos completados, registros biométricos, resguardando la legalidad, testimonios de supervisores y una declaración de compromiso donde la compañía aceptaba hacerse cargo de las multas que pudieran imponerse si algo salía mal durante la provisión interina. Esa última parte fue crucial. La Junta no autoriza improvisaciones sin una muestra de responsabilidad corporativa.
La petición llegó a Sara, la representante de la Junta, como un paquete sólido y, sobre todo, transparente. Hubo preguntas técnicas, evidencias de formación, firmas válidas y una explicación sobre por qué existió una dependencia única en la custodia. No intenté ocultar años de advertencias. La honestidad es, en este tipo de procesos, más valiosa que la retórica. Señalé las recomendaciones que había enviado y, con una mezcla de determinación y cansancio, compartí los emails donde advertía sobre la necesidad de sucesores verificados. No para señalar culpables, sino para demostrar que la compañía había sido advertida y que la falta de preparación era un fallo sistémico. La Junta decidió acelerar la revisión. No fue una aprobación inmediata. Sara pidió garantías técnicas y legales, marcas temporales y un plan de mitigación. Allí empezó una negociación fría. La compañía pedía rapidez para minimizar la fuga de contratos. La Junta pedía seguridad para impedir riesgos a los usuarios federales. El tiempo era el árbitro. La cuenta regresiva seguía su curso. En el dashboard interno, los números bajaban. En paralelo, la historia se filtró a algunos clientes. No hubo titulares sensacionalistas de inmediato. Hubo llamadas de cuentas estratégicas, preguntas que no admiten demoras. Un ejecutivo me llamó para pedir explicaciones. Su voz sonó como la de alguien que sostiene decisiones de millones en una sola reunión. «Explícanos qué significa esto en términos de continuidad», preguntó. Le di la verdad, que la empresa había incumplido una práctica de redundancia, que se había activado la cláusula de custodia y que la Junta evaluaba una provisión interina. Le presenté el plan de mitigación y le ofrecí un reporte técnico pormenorizado. Fue lo que pude ofrecer. Claridad operativa y un plan con fechas. Esas llamadas no eran neutras. Una gran cuenta decidió posponer una renovación. Otra, que tenía una exposición contractual significativa, inició una consultoría externa para evaluar el riesgo. Las cifras no aparecían de golpe en el balance. Se colaban como grietas. Ejecutivos que piensan 2 veces antes de firmar y socios que amenazan con revisar precios. Las estimaciones internas, que ya hablaban de pérdidas entre 40 y 100 millones en escenarios adversos, empezaron a proyectarse con contornos más definidos. Mientras tanto, dentro de la empresa, la tensión con Alejandro escalaba. No era una tensión visceral con gritos, era una campaña de relaciones públicas internas destinada a proteger su narrativa. Él hablaba de eficiencia, de simplificación, de un futuro más ágil. Pero la simplificación tiene un precio. Un par de correos anónimos fueron suficientes para que algunos miembros de la junta directiva empezaran a preguntarse si las decisiones de recorte no habían ido demasiado lejos. Empezó una auditoría interna que, con la frialdad de quienes buscan fallas, revisó contratos recientes y decisiones de subcontratación. No afirmo culpabilidades. Describo hechos narrativos. Se encontraron indicios de contratos adjudicados a terceros con poco rastro documental, lo cual atrajo la atención del comité de cumplimiento. Era algo que requería investigación seria y no declaraciones públicas temerarias. Isabel me dijo una frase que me quedó resonando. No solo tenemos que arreglar la infraestructura técnica, tenemos que reparar la confianza. Y con eso vino la comprensión de que las soluciones técnicas, por sí solas, no calman cuando la reputación está en juego. Se necesitaban conversaciones públicas, cartas a clientes, transparencia ante la Junta y, eventualmente, medidas disciplinarias internas si se confirmaban prácticas negligentes. En la tarde del segundo día, la Junta concedió una provisión interina limitada. Gabriel podía asumir temporalmente la custodia bajo condiciones estrictas y con auditorías periódicas. Pero la aprobación venía acompañada de sanciones y de un calendario de rectificación. Traducido al lenguaje corporativo, era una tijera con un parche. Permitía operar, pero bajo supervisión y con el riesgo reputacional aún latente. La provisión cerró la ventana crítica, pero no cerró las cuentas pendientes. La reacción en la bolsa privada y entre los inversionistas fue inmediata. Acciones que evaluaban la estabilidad de Northbridge sufrieron una baja y algunos socios exigieron reuniones extraordinarias.
La administración tuvo que aceptar la necesidad de un plan de contingencia más claro que un simple recorte de costes. Acordaron revisar las políticas de sucesión, establecer una reserva de custodios verificados y, sobre todo, reconstruir un programa de entrenamiento que fuera comprobable por terceros. Lo que era urgente se convirtió en proyecto estratégico. Por mi parte, participé en las sesiones de remediación. No volví a ser empleada, pero presté mi conocimiento para que la provisión tuviera más certezas. Exigí que todo el proceso quedara documentado y que hubiera trazabilidad de decisiones. No lo hice por orgullo, lo hice porque la responsabilidad profesional no admite soluciones improvisadas. En una de las reuniones, un directivo me preguntó, ¿por qué no lo hiciste público antes? Mi respuesta fue simple. No es mi rol exponer fallas, es mi rol construir continuidades. Esa frase sintetizaba la tensión entre quienes protegen y quienes gestionan la comunicación. Los medios comenzaron a interesarse. Un artículo describió la historia con una mezcla de intriga y juicio. Arquitecta del sistema, despedida como costo, deja a la compañía al borde de la multa. La narrativa pública tendió a simplificar. Eso siempre ocurre. En la reacción pública se veían dos versiones, la de los recortes como gestión y la de la falta de previsión como negligencia. Ambas eran parciales. La realidad era más compleja, una mezcla de decisiones directivas, cultura corporativa y la inercia propia de las organizaciones grandes. Con los días llegaron las consecuencias administrativas. La compañía recibió sanciones administrativas que, aunque no paralizaron la operación, sí añadieron presión financiera y la necesidad de un plan de cumplimiento reforzado. La Junta exigió informes periódicos y auditorías externas. Algunas cuentas grandes reestructuraron sus contratos con penalizaciones. Otras optaron por diversificar proveedores. En suma, Northbridge salió del episodio con una reputación dañada y la obligación de recomponer estructuras que habían sido despreciadas en nombre de la eficiencia. Dentro de la compañía se sucedieron entrevistas y evaluaciones. Alejandro fue citado por el comité de directores para explicar decisiones estratégicas. No hubo una condena pública inmediata. Hubo, eso sí, una investigación detallada sobre su gestión de proveedores y la forma en que ciertos contratos habían sido aprobados. Algunos hallazgos indicaban que la presión por recortar costos se había traducido en contratos con terceros con evaluaciones de riesgo insuficientes. No afirmo delito alguno. Digo que la investigación reveló prácticas que habían aumentado la exposición de la compañía. Ante eso, la directiva aplicó una mezcla de amonestaciones y reubicaciones internas. Alejandro terminó renunciando semanas después en medio de presiones y de una narrativa corporativa que necesitaba símbolos de cambio. No fue una caída dramática, fue la consecuencia natural de una política que había subestimado la complejidad operativa. La consecuencia personal para mí no fue el regreso a Northbridge. Recibí en las semanas siguientes varias propuestas de trabajo. Una de ellas llegó de una institución para la que había trabajado indirectamente durante años, un organismo que valoraba la disciplina documental y la trazabilidad. Me ofrecieron un puesto con responsabilidad estratégica sobre continuidad y cumplimiento, con recursos para construir un equipo que evitara el riesgo de dependencia humana única. La oferta reconocía mis 19 años de experiencia con un respeto que no buscaba humillar ni reparar. Simplemente ofrecía un lugar donde eso que fui, la guardiana de procesos complejos, era valorado y apoyado. Acepté la oferta, no por venganza ni por una compensación simbólica, sino por la posibilidad de aplicar lecciones a escala mayor. El salario fue justo, sí, la reputación y la capacidad de influencia incluso más importantes. Me mudé en otoño, con cajas, plantas y la sensación extraña de cerrar un capítulo que fue extenso y formativo. Antes de firmar, pedí una condición, que en mi nuevo rol hubiera autonomía para diseñar programas de sucesión y de documentación verificable. No quería repetir la lógica que había llevado a mi anterior compañía a la precariedad. Les propuse un plan, inventario de custodios, simulacros trimestrales, revisiones documentales y una política de comunicación que hiciera visible lo invisible. Ellos aceptaron.
No era el triunfo de Elena contra nadie, era una apuesta a que las instituciones pueden aprender si se lo permiten. Mientras todo esto ocurría, mantuve contacto con Sofía. Ella se quedó en Northbridge y fue pieza clave en la reconstrucción técnica. Su nombre apareció en los informes internos y en los testimonios que la Junta solicitó. Tomás y Valeria fueron promovidos a roles de mayor responsabilidad, pero con un acompañamiento estricto de formación. Gabriel, por su parte, aseguró la provisión interina y lideró la transición técnica durante semanas agotadoras. Hubo desgaste personal y hubo, también, crecimiento. He visto a gente forjada por la presión convertirse en guardianes competentes. Pasaron meses. Northbridge reestructuró su área de operaciones, instauró programas de redundancia y adoptó políticas que antes consideraba excesivas. Se nombraron custodios alternos y se incorporaron procesos de auditoría externa regulares. Algunas cuentas no volvieron. Otras permanecieron con cláusulas nuevas y un precio distinto. La compañía pagó multas y enfrentó litigios menores. Tuvo que recomponer presupuestos y aceptar que la reputación, una vez dañada, cuesta tiempo y gasto restaurarla. Mi decisión de no regresar tuvo un costo. No recuperé la silla ni la mesa donde solía sentarme, ni la familiaridad de cada cable y cada rack. Pero gané otra cosa: la posibilidad de hablar con libertad sobre lo que aprendimos y de construir, desde la posición nueva, procesos que cuidan a usuarios y a instituciones. Aprendí que la lealtad profesional no exige permanecer en un lugar que no la valora. Exige preservar la integridad del trabajo que uno ha hecho. Hubo momentos en los que pensé en la humillación de Alejandro como un capítulo cerrado. No es que olvide lo que dijo. Lo recuerdo porque esas palabras fueron el detonante. Pero mi energía se concentró en lo útil, en cómo evitar que otra organización repita el mismo error. En conferencias, en talleres y en asesorías, empecé a contar la historia con matices. No como una derrota, sino como una lección operativa con caras humanas. Hablé de la credencial roja en la mesa, sí, pero también hablé de los correos, de las fotos de pizarrón y del registro de accesos que, al final, permitieron que la Junta tuviera confianza para una provisión. Con el tiempo, la narrativa pública se volvió más matizada. Algunos artículos, que al principio fueron juicios sumarios, empezaron a reconocer la complejidad. Decisiones de gestión a corto plazo que generan riesgos a largo plazo. El valor invisible de la experiencia que no se mide en la contabilidad habitual. La necesidad de políticas corporativas que integren continuidad y reputación. Eso no reparó las pérdidas de Northbridge al instante, pero ayudó a que el mercado y los clientes comprendieran que la gestión de riesgos es una inversión y no un gasto prescindible. En lo personal, aprendí también otra lección: la importancia de no convertir la documentación en un acto meramente técnico. La documentación debe ser entendible, accesible y ejercitable. He visto manuales eternos que nadie abre y guías prácticas que se pueden aplicar en una reunión a las 3 de la mañana. Por eso, al diseñar los nuevos programas, insistí en procedimientos que tengan checkpoints claros y responsables asignados, pero además ejercicios reales, simulacros y evidencia verificable. No sirve tener un manual impecable si nadie puede ejecutarlo bajo presión. A lo largo de esos meses también hubo reconciliaciones pequeñas. Ricardo me llamó en una ocasión para decir que entendía la falta que había hecho una sucesión. No fue una súplica para que regresara, sino una conversación con la honestidad que a veces solo da la distancia. Acordamos colaborar en un proyecto de mejoramiento para la industria, algo público que sirviera como guía para otras empresas. Le dije que la responsabilidad no es solo de la dirección técnica, sino de la directiva, que hay que valorar lo que no se ve hasta que todo se rompe. Aprendí a medir mis expresiones. La historia que viví podría fácilmente convertirse en la de alguien que celebra la ruina ajena. No es ese mi ánimo. El triunfo que me interesa contar es el de la prudencia que se impone a la arrogancia cortoplacista. No busco que otros pierdan, busco que eviten perder. En talleres y charlas, mi discurso es pedagógico. Documenten, verifiquen,
nombren suplentes, hagan simulacros y por favor no reduzcan el entrenamiento porque no produce resultados visibles hoy. Es una inversión en continuidad. Hubo gente que me escribió, antiguos colegas, profesionales de TI, jóvenes que no sabían cómo medir su propio valor. Sus mensajes fueron honestos. Muchos habían sido etiquetados como gasto en sus organizaciones. Les respondí con una mezcla de consejos prácticos y algo de dureza afectuosa. Mantener la documentación, enseñar a otros, no dejar que todo el conocimiento viva en la cabeza de uno solo. Y, si es necesario, buscar lugares que valoren esa experiencia. No es una solución perfecta, lo sé, pero es un camino. Con el tiempo, mi vida se estabilizó. La nueva oficina tenía ventanas con luz agradable y un equipo que aceptó la idea de ensayar hasta que todo fuera reproducible. No extraño los papeles con huellas de café. Extraño, algunas noches, la sensación de haber construido algo desde casi nada. Pero hay una diferencia esencial. Ahora trabajo en un lugar que paga por la continuidad y apoya la redundancia. En un atardecer de otoño, sentado en una cafetería que se está volviendo mi refugio, leí un email de Tomás. Allí contaba que habían implementado simulacros trimestrales en Northbridge y que habían ascendido a Valeria como responsable de la documentación. Me alegré. Esos cambios, acumulativos, son pequeños vectores de justicia profesional. No me devuelven los contratos perdidos, ni borran la humillación, pero empujan la cultura hacia prácticas más solidarias con la gente que se queda sosteniendo sistemas. La historia, además, sirvió para enseñar a organizaciones que habían vivido al margen. La optimización, sin comprender el valor institucional, tiene un precio. La profesión de proteger sistemas críticos no se mide solo en horas de mano técnica, se mide en la confianza que se construye con clientes y reguladores. Esa confianza se sustenta en evidencia, no en voluntades. Con cierto humor seco que conservo, me gusta decir: hay dos cosas que los directivos deberían aprender temprano. La primera, que la gente que construye memoria merece un plan de sucesión. La segunda, que la confianza no se puede optimizar con una presentación bonita. Suena duro, pero es real. A quienes me preguntan cómo actuar frente a la humillación laboral, les digo algo que quizás suene simple, pero es poderoso. Mantén tu trabajo documentado y tu profesionalismo intacto. Si te piden que renuncies a la visibilidad de tu trabajo, guarda copia de lo esencial. Si te llaman gasto inútil, responde con hechos. Deja rastro de lo que construiste y si la empresa no lo valora, busca un sitio que lo haga. No oculto que hubo días en que el peso emocional fue grande. Me despertaba con flashes de la reunión, de la credencial sobre la mesa, de la indiferencia que a veces muestran quienes toman decisiones desde lejos. Pero también tuve la tranquilidad de saber que actué conforme al deber profesional. Eso no cura todo. Sí permite sostener la dignidad con una firmeza que, a la larga, es invulnerable a epítetos y despidos fríos. Cuando las aguas se calmaron, acepté dar una charla pública sobre el caso. No para polemizar, sino para enseñar. En la charla conté anécdotas, las noches de auditoría, el café con Ricardo, la mirada de Sofía, y subrayé prácticas concretas. Mantener inventarios, verificar suplentes, hacer ejercicios de transferencia y documentar con trazabilidad. La sala estuvo llena. Había directivos, ingenieros y auditores. Muchos me dijeron que la historia era un espejo de lo que tenían que mejorar. Al salir, un joven se acercó y me dijo: me despidieron después de 10 años y me llamaron redundante. No supe qué hacer. Le di consejo. No te conviertas en la única persona que sabe. Invierte tiempo en enseñar y en dejar evidencia. Si te van a despedir, que no te despidan con la verdad perdida. Sus ojos mostraban alivio. La conversación era pequeña, pero real. No prometo que todo acaba bien. Northbridge sigue pagando consecuencias en contratos, en reputación y en esfuerzos por recuperar la confianza. Hubo sanciones, cambios en la directiva y un proceso largo de recomposición. Pero también hubo aprendizaje.
La empresa incorporó prácticas que, si se cumplen, reducirán la probabilidad de que otro custodio único vuelva a convertirse en un riesgo existencial. Hoy, en mi nuevo puesto, sigo pensando en términos de continuidad. Personas, documentación y pruebas. Trabajo con equipos que entienden que la resiliencia no es un gasto superfluo, sino la condición para que cualquier idea, por brillante que sea, pueda sostenerse en el tiempo. Mi vida profesional sigue, con la serenidad de quien sabe que el valor real no depende de una tarjeta en una mesa, sino de la red de garantías que uno construye y deja detrás. Si hay una lección final que quiero compartir, es esta. Valorar la memoria institucional es un acto de responsabilidad colectiva. Cada persona que se dedica a mantener sistemas críticos merece políticas que reconozcan su valor y que eviten que su partida deje un vacío peligroso. Cuando una organización entiende eso, reduce riesgos y protege a la gente que confía en ella. Y si estás viendo esto y la historia te resuena, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Cuenta si alguna vez te dijeron que eras un gasto inútil o si has visto de cerca la fragilidad de una organización por falta de documentación. Además, he preparado una guía breve con plantillas de inventario y de comunicación para casos de transferencia de custodia. Si te interesa, la puedes descargar desde la descripción. No es una solución mágica, pero es un comienzo práctico para que nadie más tenga que descubrir, con una tarjeta sobre la mesa, que lo que parecía invisible era, en verdad, lo que mantenía en pie todo lo demás. La credencial roja quedó en mi memoria como una foto que no borro. A veces la saco a la luz en reuniones internas como símbolo, no para regodearme, sino para recordar que lo valioso se construye con disciplina, que la experiencia tiene precio y que las organizaciones responsables lo pagan antes de que la factura llegue en forma de crisis.